Muy buenos días, compañeros. Hoy es 4 de diciembre de 2020 y esta es la mesa grillera que ahora se desarrolla los viernes, un poquitito después de las 10:30 de la mañana. Me da mucho gusto saludar a mis compañeros y les voy a pedir, como es usual, que se presenten dando una breve descripción de sus actividades. Empezamos contigo, Raúl Monter. Gracias, buenos días a todos y a todas. Soy su servidor Raúl Monter, vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales y miembro fundador de la Sociedad Ciudadana, Sí por México, que estamos trabajando para las elecciones del 2021 y ganar la mayoría en la Cámara de Diputados Federal. Excelente. Ernesto Cerda. Ernesto Cerda, Cerna, del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos, agitador de conciencias y provocador por vocación, cuyo lema es: de la llama, de la chispa surge la llama. Y ahí vamos. Iskra. Exacto. Muy bien. Buen periódico. Raúl Victoria. Raúl Victoria Iracorri, servidor, y buenos días a todos, a sus órdenes. Soy consultor en comunicación integral para el desarrollo. Excelente. Mónica. Buenos días, Mónica Borrego. Soy actualmente coordinadora del área de comunicación política de Shaba Consultores. Tengo maestría en comunicación política y empresarial y posgrado en marketing político. Muy bien. Y mi hijo Salvador, que tiene inhabilitado el sonido, yo lo presento. Él es matemático, sí, y nos apoya pues con las presentaciones y el control de esta sesión. Muchas gracias, mi hijo. Bueno, vamos a empezar pues esta reunión, como siempre, mostrando las cosas que obtuvimos en la medición de esta semana. Yo aprovecho, sin embargo, antes de hacer esto, aprovecho para decirles a los amigos que nos están viendo por Facebook que esta es una mesa abierta, sí, que no tenemos ninguna restricción para participar en ella y que si alguno desea estar con nosotros y comentar también los temas que vamos a abordar, nos lo haga saber por esta misma transmisión, sí, para enviarle la liga vía Messenger. Muy bien, pues empezamos con la presentación de lo que encontramos en la conciencia colectiva nacional durante esta semana. Lo que tenemos en el monitoreo es, pues, digamos que son cerca de 80 filminas en el reporte que tenemos para nuestros suscriptores y seleccionamos unas cuantas que nos hayan llamado la atención. Aquí, por ejemplo, lo que se observa es que el tema de inseguridad empieza a escalar. Ustedes pueden observar cómo el último punto, que es el que se toma para referencia o como base para cuestiones de orden táctico, pues nos indica una alerta negativa. O sea, es un punto rojo que supera el 25.4%, que es el límite de control superior. O sea, la inseguridad está incrementándose. Y ustedes pueden hacer contraste entre estos últimos puntos y los que están acá pues, circulados en color azul. Estuvimos pues en un nivel bajo en esa percepción y ahora pues vamos hacia arriba. La gente está percibiendo eso. Vemos la siguiente. Hemos estado haciendo una serie de textos que hemos llamado El abismo entre la opinión pública y la opinión publicada. Ya llevamos ya 2 y vamos a continuar cada semana haciendo un contraste entre estas dos cosas porque es muy relevante y creo pues que muchas de las decisiones desafortunadas en política, aunque en otros ámbitos también se puede dar, claro, surge de la confusión entre estos dos conceptos.
se piensa que si algo se publicó, que si algo se dijo en la televisión, entonces eso es lo que la gente está pensando. Y eso no es cierto, ¿sí? Entonces nosotros cada semana estamos haciendo el contraste entre lo que publica Intélite, que es difundida cada día en el noticiero de Foro TV de Riva Palacio, de Raimundo Riva Palacio, ¿sí? Y como nosotros medimos un día a la semana, pues ese día que medimos podemos contrastar entre lo que se presenta como lo que más se ha publicado y nosotros presentamos lo que le quedó a la gente en la mente. Y por supuesto que lo importante es lo que la gente está pensando, no lo que la gente está publicando. Y entonces tenemos ahí un contraste muy importante que explica muchas de las decisiones equivocadas en el ámbito político. Por eso vamos a estar insistiendo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿En qué está la gente pensando? Fíjense que está en color negro, oscuro, sólido, un tema, el tema del coronavirus. ¿Qué significa que esté solo este color? Pues significa que es el tema más importante, el más relevante. Después, ¿qué siguen? Las inundaciones en Tabasco, ya en un segundo plano. Los asesinatos, las muertes y las matanzas. El caso de Salvador Cienfuegos y la inseguridad. Son los 5 temas, ¿sí? Entonces, es algo realmente que vale la pena que se tome en consideración porque si nosotros tenemos una clase política que está suponiendo que lo que la gente tiene en mente es lo que se está publicando, entonces estamos fritos, compañeros, porque de estos temas solamente hay coincidencia en el primero. Los otros 4 no aparecen publicados y los otros 4 que presentan los medios no aparecen en la mente de la gente. Vamos a la siguiente. El principal problema del país, ¿cuál es? La inseguridad, número 1, está en rojo solo. Y luego, en segundo lugar, solo está el tema del coronavirus. Son los 2 grandes temas. En tercer lugar está la economía, la corrupción con 8.5, la falta de empleo, que es también un tema económico, el mal gobierno, la delincuencia. Muy bien, vemos la siguiente. La aprobación a AMLO. Miren ustedes el monitoreo de la aprobación, ¿sí? Ha estado estable. Hay quienes dicen que el presidente ha estado subiendo en su aprobación y bueno, eso no es del todo cierto. Se recuperó de una caída importante que tuvo, la segunda caída importante que tuvo, ¿sí? Esta tendencia a la baja. Y después de eso, pues tuvo por ahí una alerta positiva, pero fue fugaz. Y luego se ha estado manteniendo en una condición de estabilidad más o menos alrededor del 60%. Vemos la siguiente. Aquí tenemos pues la aprobación ya en el formato de encuestas, ¿sí? Es 61.5%, 25.9% lo desaprueba. Y hay gente pues que se muestra indecisa, 4.2%, y otras personas que no responden, 8.4%. Vemos la siguiente. Y ese es el tracking. Observen ustedes cómo el tracking sí muestra una leve tendencia a la baja, pero realmente en una condición relativamente estable, ¿sí? Vemos la siguiente. Identificación partidista es el voto duro. Tenemos años señalando esto, ¿sí? Ya ahora algunos encuestadores están diciendo lo mismo y que bueno, me da gusto que aprendan. Miren, lo más relevante que tenemos en identificación partidista es que Morena había tenido una alerta positiva y luego una advertencia positiva, pero da la impresión de que está retomando los valores centrales que tenía de 21.4%, ¿sí? Entonces, como que hubo una situación
pues de euforia, ¿sí? En favor de Morena, y ahora se está atemperando un poco. Vemos la siguiente. Top of mind. Esta es una cuestión que les voy a presentar muy interesante. ¿Qué es el top of mind? A mí no me gusta poner las cosas en inglés, pero cuando ya todo el mundo las entiende así, pues no hay más remedio. Nosotros entendemos esto ya verbalizado en español, y quizá por la brevedad sea que este término se maneja mucho. Es lo que llamamos intención de voto de manera espontánea. Top of mind, lo que está arriba en la mente, lo que está presente pues en la mente. Y entonces, en este caso, la gente nos responde a la pregunta: ¿quién le gustaría usted que fuera el próximo presidente? De manera espontánea. Y bueno, lo que vamos a destacar ahora es la siguiente gráfica. Sí, miren, Marcelo Ebrard. Observen ustedes cómo Marcelo Ebrard tiene en el último punto una advertencia positiva. Cuando hacemos esta pregunta, el que sale arriba es López Obrador, ¿sí? Porque la gente responde lo que ellos piensan, ¿sí? No están con la idea de que la reelección no se vale, etcétera, ¿sí? Y entonces es muy fuerte, pero el otro que está fuerte también, al mismo nivel, en términos estadísticos, de López Obrador, es Marcelo Ebrard. ¿Por qué destaco esta gráfica? Porque si ustedes observan, el recuadro que está aquí en azul son el tipo de personas que ven con buenos ojos a Marcelo Ebrard. Y son las personas que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, los empresarios, quienes aprueban la labor del presidente, o sea, sí lo aprueban, sí. Y la gente que tiene ingresos de 8 a 20 mil pesos. ¿Podemos eliminar el sonido, Gilberto, por favor? Eso, gracias. Y te doy la bienvenida. Miren, estas personas no son estos. Más bien este es el tipo de gente que por lo común no apoya al presidente. Entonces, hay un fenómeno aquí que vale la pena que tomemos en cuenta. La gente que impulsa a Marcelo Ebrard no es el típico seguidor de Morena. Es un sector de Morena, ¿sí? que lo ve bien, que aprueba el presidente, por supuesto, que está de algún modo con Morena, pero que se parece más y seguramente tiene alguna idea más empática con la gente que critica al presidente en algunas cosas que ven muy, muy mal, ¿sí? Y entonces se presenta aquí una situación muy, muy interesante. Vemos la siguiente. Bueno, aquí está la lista, les decía, en el formato de encuesta, ¿sí? López Obrador está arriba, pero está empatado con Marcelo Ebrard. ¿Quiénes más de Morena se ven aquí como personajes que pudieran, pues, aspirar a la presidencia con alguna posibilidad de apoyo? Bueno, pues el siguiente es ni más ni menos que Gerardo Fernández Noroña, con 1.6%, está en segundo lugar. También Tatiana Cloutier, pero ya un poquito más abajo con 0.6, pero en ese empate, ¿sí? Entonces, pues, esos personajes que están ahí no se ve que tengan muchas posibilidades realmente de buscar esa opción. ¿Quién más sigue? Santiago Nieto también con un valor acá ya muy bajo. Estoy pensando en los de Morena, bueno, y Claudia Sheinbaum, que es una persona que se ha pues manejado mucho en cuanto a su cercanía con el presidente López Obrador, que pudiera ser su opción. Entonces se ve interesante el fenómeno interno de Morena. Vemos la siguiente. ¿Quién es Juan Javier Gómez Casarín? Pues sepa Dios. Nosotros anotamos lo que la gente nos responde, ¿sí? Puede ser algún personaje con algún liderazgo. Se puede investigar, se puede ver de dónde era la persona que nos contestó eso, sí, y buscarlo. Pero de momento yo no sé quién sea. Salvador, Okay. Hay Sí. un error en la
en esta filmina, porque ponen a Claudia Sheinbaum como alguien del PAN. Yo creo que ahí se... No. Claudia Sheinbaum está aparte y arriba dice alguien del PAN. Dice Ricardo Anaya. Ricardo Anaya y luego dice Claudia Sheinbaum. Así es. Así es, y luego Margarita Zavala. Así es. Y hay una respuesta genérica que es, ¿quién quieres? No, pues yo quiero que sea alguien del PAN, como hay gente que dice que quiero alguien que sea de Morena. ¿Sí? En ese caso, pregunta a alguien del PAN y salió Claudia Sheinbaum. No. Esas son las respuestas que nos dieron. Ok. No le eché tanta lógica al tema, compañero. Sí. Bueno. Okay. Bueno, la siguiente, por favor. Intención de voto por partido para diputado federal. Esta es la pregunta central, sí, la que tiene que ver con todos los esfuerzos de Sí por México y bueno, de una gran cantidad de personas. Vamos a ver la siguiente, ¿sí? Para ver qué tenemos en este tema. Miren, el PRI como que sigue estable, ¿sí? No está desfondado, tiene una intención de voto muy pequeña, 6.6 promedio, en promedio, pero pues ahí está estable, ¿sí? Como que es su piso. La siguiente. El PAN, pues también está estable, aunque se ve un poco como buscando la caída, ¿sí? Buscando las líneas de advertencia negativa. La siguiente. Y aquí está el problema, ¿sí? Para los compañeros que están buscando quitarle la mayoría a Morena. Tiene por cuarta ocasión consecutiva advertencia positiva, ¿sí? En un nivel del 20 y tantos %. Es una situación nueva. Observen ustedes cómo viene de haber estado en una situación de descenso y algo sucedió que impulsó a Morena en este tema. Encontrar respuesta a esta pregunta es fundamental, ¿sí? Para pues orientar las acciones. ¿Quiénes están apoyando fuertemente a Morena? Aquí tenemos dos tipos de hipocentro. El hipocentro de la advertencia positiva, que es el dato aislado, pero también el hipocentro de la serie, o sea, de estos 5 puntos consecutivos que quedaron arriba del promedio, ¿sí? Aparte de esos 4 que están mero arriba, el anterior está arribita del nivel medio. Y entonces, por ejemplo, en el primer caso, en la de la advertencia positiva, pues son gente que tiene esa maestría, que es interesante, o sea, ya gente con estudios ya está pensando en Morena. Las amas de casa que tampoco habían estado muy cercanas a Morena, ¿sí? Quienes aprueban la labor del presidente, bueno, eso no tiene vuelta de hoja. Quienes se sienten identificados con Morena tampoco tiene vuelta de hoja. Y este sector de 8,500 a 20, que es un sector medio, ¿sí? Distinto también de los que han significado la fuerza de Morena, que son los más pobres. Entonces, esto es importante. Y si vemos esto ya de manera un poco más, digamos, más consolidada, que es la serie, ¿sí? El hipocentro de serie, lo que tenemos es a los que aprueban al presidente, que es normal, quienes se sienten identificados con Morena, que también es normal, y lo relevante quizá sea que ese sector de 8,500 a 20,000, que no estaba con Morena, lo están ganando, ¿sí? Y habrá que ver por qué. ¿Quiénes son los que están muy en contra de Morena? En el caso puntual, los que rechazan a todas las alternativas políticas, y en el caso de la serie, los que tienen hasta licenciatura, ¿sí? Entonces, pues, así se están dando el fenómeno de Morena. Vemos la siguiente. Esto ya es en el tema de encuesta, tomando los últimos 4 valores del monitoreo. Y pues Morena tiene una ventaja ya importante, es 28%. PRI y PAN tienen 7 y 6, o sea, da 13. Y entonces observen ustedes que el margen de error de Morena es 3.7, perdón. Si le restan 3.7 a 28.3, ¿qué les va a dar? Alguien trae ahí la aritmética, pero así a vuelo de pájaro, que sería 7 para 13. Ok, 5. ¿Cuánto sería, mijo? ¿20 qué? ¿24?
24.8. 24 puntos. Eso es lo menos que estamos estimando para Morena, 24.8. No vamos a hacer contraste aquí porque pues están aislados los datos. Es claro que individualmente ninguno alcanzaría a Morena, pero si vemos la siguiente para ver cómo están la intención de voto por la coalición. Bueno, este es el tracking. Se ve aquí muy gráficamente cómo de repente Morena se les escapó. Sí, y lo trágico aquí, si estuviéramos en campaña, sería esto una muestra de un desastre táctico, estratégico de quienes están buscando frenar a Morena. Porque te suena una alerta, pues atiéndela. Si la atiendes, vas por lo menos a hacer que la siguiente no sea alerta. Pero te suena una alerta, ¿sí? Y luego te suena otra alerta y no reaccionas. Y luego te suena otra alerta y no reaccionas. Y otra alerta, o sea. Cuando tienes una situación de estas, significa que no estás haciendo nada. ¿Sí? Que no estás haciendo nada para frenarlo, ¿sí? Y entonces, pues, es algo que es muy destacable. Vemos la siguiente. La siguiente. Miren, la eventual alianza entre PRI, PAN y PRD, ¿sí? ¿Qué intención de voto tendría? 18.7. Y el margen de error es 3.2. Entonces, le suman ustedes 18.7, 3.2 y les va a dar 21.9. Es lo más que podríamos suponer para la alianza, 21.9, que es mucho menor que el 28. No sé, que encontraste ahorita, Raúl. Sí, en consecuencia, el empate técnico que alcanzaba esta alianza hace unas semanas ya se rompió en favor de Morena. Esa es la información, pues, que podemos señalar ahora. Vemos la siguiente. ¿Conoce usted a alguien que no utilice cubrebocas? No podemos afirmar que este es el porcentaje de personas que no usa cubrebocas, pero ciertamente podemos pensar que hay alguna relación entre las dos cosas y es a lo más que nos podemos asomar, porque las preguntas que tienen que ver con el deber ser normalmente se responden de acuerdo al deber ser, no de acuerdo a lo que la gente hace. Si le preguntamos a alguien si paga impuestos, nos van a decir todos que sí. Si preguntamos a alguien si es fiel a su pareja, nos van a decir que sí. Entonces, esas preguntas normalmente no se deben de hacer, por eso se busca tener algo de información de manera indirecta. Y aquí lo que tenemos es un problema terrible porque es un indicador que nos habla de que sí, efectivamente hay gente que no está tomando las precauciones en el momento en el que está la pandemia desatada, ¿sí? En el peor momento. Y eso es grave y en el ámbito político tiene una relación muy fuerte con la actitud muy terca del presidente de no usar el cubrebocas. El ejemplo es fundamental. Una noticia de hoy es que los expresidentes Barack Obama, Bush y Clinton van públicamente a aplicarse la vacuna, porque eso es importante. Catalina la Grande también hizo eso allá por el siglo XVIII. Y entonces es importante que se haga, ¿sí? Por eso hay quienes han criticado de manera muy fuerte la actitud del presidente López Obrador de no usar el cubrebocas. Y bueno, pues ahí yo creo que hay materia para que pues siga la discusión. Y bueno, lamentablemente nos está costando muchos muertos. Vemos la siguiente. ¿Ha fallecido algún ser querido? Bueno, 21%. Tenemos pues esa estadística. Fíjense qué interesante. 1 de cada 5 mexicanos, sí, tiene un ser querido perdido. Sí, y 1 de 5 empresas pequeñas en México ha cerrado ya, se ha muerto. Entonces tenemos una situación de mortandad, tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito individual, personal. Vemos la siguiente. Pues es todo lo que tenemos
compañeros. Una pregunta, Salvador, respecto a esto del cubrebocas y de los parientes que han fallecido. ¿No sería interesante hacer una pregunta respecto de, ¿conoce usted personas, vecinos, amigos, etcétera, que hayan, digamos, o fallecido o hayan tenido el contagio de COVID? Por lo que mencionaba hace algunas semanas, Raúl Moter y tu servidor también lo decía, de personas que conocíamos cercanas que pues o habían fallecido o tenían el problema del COVID, ¿no? No sé si sería más ilustrativa también esa estadística, Salvador. Pues aquí el concepto es de ser querido, ¿no? No es precisamente de familiar, ¿sí? O sea, es más amplio el concepto. Es claro que se conozcan gente que tenga COVID, pues va a salir más grande, pero pues tenemos en ese caso una estadística. Por eso, pues ahí están los números ya oficiales, igual que los decesos. Lo interesante aquí es medir el efecto social que está teniendo eso. Porque alguien puede decir, bueno, pues no es tu familiar, no, pero era mi novia. ¿Sí? Entonces, pues, o era mi amigo, ¿sí? De los pocos amigos que tengo, pues se me murió. Entonces, pues, es relevante por eso la pregunta. Pero bueno, compañeros, ¿qué temas tenemos hoy? Sí, yo creo que entre los temas más fuertes que tenemos es, pues, lo más grandioso, que es el hecho de que ya tengamos, por lo menos en Inglaterra, el inicio de la vacunación. Creo que estamos ante un logro, pues, importante en la ciencia. Los ingleses han hecho una comparación que a mí ya se me había ocurrido, sí, pero pues no la publiqué ni modo, de esta situación con el día D, o sea, todavía no se acaba la guerra, sí, todavía vamos a seguir padeciendo muertes, etcétera, pero ya se hizo el desembarco finalmente, sí, que va a ser el punto que va a determinar el triunfo. Entonces, pues, tenemos una situación ahí muy alentadora. Hay un artículo que yo leí y socialicé del Wall Street Journal donde hablan de las personas que participaron en esto. Sí, es un artículo que deja muchas aristas porque hay una guerra contra los inmigrantes y resulta que son 2 inmigrantes, sí, turcos, los que encuentran la solución a esto. Y pues esto es una guerra y son muchos muertos y el hecho de encontrar ya una situación que nos permita avistar una situación de normalidad, pues es realmente muy, muy interesante. Ese es un tema, ¿sí? Hay otros temas, pues, que son relevantes. Yo creo, pues, que sí, por México se apuntó un tanto en la lucha, pues, al señalar que no tenía más que 43 cosas satisfechas el presidente y no 90 y tantas, como dijo en su informe. Hoy se plantean algunas cosas que van pues también en la dirección de esta lucha por el poder, donde a Morena de lo que se trata es de pegarle en el eje, ¿sí? Esa primera nota lo que dice es, este señor Simientes, ¿sí? Y la nota de hoy de la prima del presidente, pues que está teniendo muchos beneficios en este gobierno, pues también le va a pegar por la línea de la corrupción. Así están los cuadros. Y por el otro lado, bueno, pues se ve un esquema donde tenemos como cosa relevante el apoyo. Si tú tuviste la pérdida de un familiar, bueno, te vamos a dar 11,000 pesos, 11,400 pesos, ¿sí? Y estar generando la información negativa sobre los gobiernos anteriores. Por ahí se están trazando las líneas, sí, que van finalmente a determinar cómo queden las cosas en la elección del 21. Creo que es más o menos esto lo más relevante, salvo las cosas que ustedes señalen en el ámbito nacional. Y en el ámbito local, pues, tenemos muchas cosas también de qué hablar. Ya se definió todo prácticamente, sí. Morena, aunque va a haber una elección interna por ahí, lo más previsible es que vaya a ser Clara Luz la candidata. El PRI ya definió que es Adrián por unidad, ¿sí?
con algunos pucheros de los otros un poco, ¿no? Pero finalmente ya quedaron. En el caso del Movimiento Ciudadano, pues ya quedó también Samuel García. Y en el caso del PAN, pues es la gran incógnita. Y bueno, muy probablemente nos vayan a dar la sorpresa de que va a ser Colosio su candidato. Queda la mesa servida, compañeros. Empezamos los comentarios. ¿Quién desea iniciar? Adelante, Ernesto Cerda, 5 minutos. Yo antes de que me pase lo que a ti, que debiste haber registrado esa idea que tenías del desembarco. Quiero hacer público, que ya te lo pasé a ti, una modificación a la canción El Año Viejo, que dice así: yo sí olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy malas. Yo sí olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy malas. Me dejó sin trabajo, sin auto negro, empeñé mi lavadora blanca y me quitó una buena suegra. Hoy me dejó una mala chambita, una deuda muy negrita y una enfermedad muy contagiosa. Y me quitó una buena suegra y una buena suegra que sí me quería. Entonces, digo, para que quede claro, ya está ahorita en un laboratorio de música, va a salir. Ojalá que le puedan corregir eso, porque lo de la suegra, pues quién sabe qué tan mal lo haya sido. Sí. El problema es de que la gente habla de cómo le fue en la fiesta. A mí me fue bien, no sé si a ti te fue mal. Bueno, muy bien. Quedó claro ya. Muy bueno. Ok, adelante. Bueno, si quieres, empiezo yo, ya que tú no, como gustes. Sí, yo quería hacer algunos apuntes con respecto a lo que las filminas que plantaste, con respecto a cuál es la principal problema del país. Si hacemos una sumatoria del problema de la inseguridad, y sumas la delincuencia, los robos, el narcotráfico y las extorsiones, te da un total de 31.7. Entonces, lo que queda en el imaginario de la gente es que el problema de inseguridad sigue escalando. Si tú sumarizas, a lo mejor la gente no te habla en concreto de la inseguridad, pero te habla del problema que padece, caso de la extorsión, caso de los robos. Entonces, esta sumatoria te establece con nitidez el hecho de que estamos como el elemento principal que está en el ideario de la gente. Después sigue algo que empieza a escalar, que es el problema de la economía. La economía está ahí en tercer lugar, con 9.8, pero si sumarizas el desempleo, si la pobreza, determinas que ya sube el problema de la economía a 19.3, que te da un valor ya más preocupante para quienes manejan la economía del país, porque de alguna manera te está sumarizando una serie de problemas que son colaterales al problema de la economía, como la pobreza, la falta de empleo, en fin. Y la otra, en el caso del COVID, que está en el segundo lugar, sube también debido a la sumatoria de otros que están similares a este problema, pues sube hasta el 16.3. Creo que se consolidan estos tres de manera muy clara como los problemas más acuciantes del país y que están en la opinión de la gente, en la mente de las gentes. Creo que eso es lo que sale de estas filminas, de esta opinión. En el caso de la aprobación, calculo que anda el 61.5 de acuerdo a eso, con la sumatoria, y los que desaprueban es el 25.9. A mí me da el hecho de que esto se sigue consolidando. Ese es el límite de los que desaprueban a Andrés Manuel, anda 25, 24, a veces sube hasta el 27, pero creo que ese es su techo, el 25 o 26%. En cuanto a la calificación, otra vez 58.6 le da el alta, el 18 puntos regular y el 23 baja. Si hacemos una comparación, pues casi podemos decir que el que desaprueba es el que pone la calificación más baja, más o menos andan en los mismos porcentajes.
Eso es lo que hemos podido interpretar y que da una congruencia a los datos tanto de aprobación como de calificación. En el caso de la política, habría que ver que hay un 52% que dice que sí, pero a mí me parece que está inflada. Yo creo que no es el 52%, yo creo que es menos, pero ahí creo que también la gente habla o contesta por el deber ser. En cambio, los que dicen que no es el 46.4%, que me determina el hecho de que nuestra sociedad no le interesa la política y creo que quienes manejan los partidos no le han entendido, salvo uno, el hecho de que lo que traigas tú como tu visión, como lo que sale en los medios, en la televisión o lo que escriben los intelectuales, no es lo que la gente le interesa. Ese es el problema fundamental que vemos. Y en el caso concreto que nosotros queremos ligar más adelante con una reminiscencia del pasado. Lo que planteas cuando habla de que quién quieres que sea el próximo presidente nos lleva a una antología o una remembranza nostálgica de cómo eran las elecciones en su momento en lo que duró 70 años, que fue el PRI. O el sistema priista, podríamos llamar. Yo recuerdo que en el caso de Gustavo Díaz Ordaz, en el 68, que era la represión general, a Lucio Cabañas, a los trabajadores del campo, a los médicos, o sea, en fin, una serie de represiones. La gente de aquella época nos decía que iba a haber un cambio, que esperáramos un cambio, que así como en su momento López Mateos, en un discurso memorable, habló de que su gobierno era de izquierda dentro de la Constitución, había una teoría que ellos manejaban en aquella época que decía que la política mexicana era de pendular. Y entonces decía, ya se movió muy a la derecha, decía que era caballero de Colón, Gustavo Díaz Ordaz y una serie de etiquetas que le colgaban, pero la realidad es que era un represor, un hombre muy autoritario, y la avenida de López, la avenida de Lea vino a cambiar otra vez el famoso péndulo, yéndose al otro extremo. Y viene después el caso de López Portillo, que trata de buscar el centro. Desgraciadamente le caen dos cosas, la baja del petróleo, aunque el descubrimiento de Cantarell, y eso lo mete en un problema grave, problema ya de corrupción grande, el problema del narcotráfico que empieza a tomar fuerza en el país y genera pues la llegada después de un hombre, Miguel de la Madrid, que desbancó, hizo a un lado los viejos políticos que le conocían, que tenían el sentir del pueblo, la ideología, el conocimiento, la pasión y el sentimiento de la gente, del pueblo, y eso hizo que volviera otra vez la famosa pendular. Hasta ahí hay más datos que me gustaría pasar, pero... Claro, te faltan más presidentes. Pero sí, yo me acuerdo de aquellas épocas en las que trataban de encontrar el secreto de la sucesión presidencial. Sí, había alguna teoría también alguna vez de que trataban de que no fuera tan feo el presidente, sí, y pues se rompió la idea esa cuando llegó los Díaz Ordaz. Pero bueno, ¿quién sigue, compañeros? Adelante, Raúl Montero. Bueno, me voy a permitir tocar básicamente tres temas. Primero, el día de hoy, en la mañanera, López Obrador, el presidente, se aventó un discurso de sermón sanitario con 10 puntos para pedirle a la población, pero sí dirigió directamente a la población de la capital, en la Ciudad de México, que la pandemia estaba rebotando, que estaba incrementándose el número de contagios y que por lo tanto él pedía que los que no tenían que salir a la calle, que no salieran, que no hicieran fiestas, que no se reunieran, que no hubiera intercambio de regalos y no sé cuántas cosas más.
o sea, un decálogo ahí de Melchor Ocampo medio raro. Pero lo que me sorprendió fue que lo haya enfocado en la Ciudad de México, inclusive le dedicó un buen espacio a que nos recordara históricamente cuál es el comportamiento de los capitalinos en esta época, donde hay un exceso de tráfico, exceso de gente en las calles, se llenan los centros comerciales, el centro histórico, y dice, bueno, pues esto ya no va a pasar este año, definitivamente. Comentó todas las reglas sanitarias que ya conocemos, pero no mencionó lo del famoso cubrebocas, ¿verdad? Él sigue empeñado en no ponerse el cubrebocas. Entonces, yo creo que esto, la verdad no sé cómo interpretarlo desde el punto de vista del grueso de la gente. Desde el punto de vista político, pues evidentemente el señor presidente se sigue enredando en sus propios dichos, en sus propios decires, ¿verdad? Y yo creo que para las próximas mediciones que hagan ustedes, Salvador, nos vamos a encontrar que la aprobación y la calificación van a empezar a descender, porque esto de la pandemia, pues está trayendo mucho más contagios, mucho más gente hospitalizada, con menos hospitales y menos camas, más muertos, ¿verdad? Y no solamente en la capital, sino también aquí el caso de Nuevo León. Ayer el Consejo Estatal de Salubridad tomó la decisión de endurecer las restricciones para los fines de semana. Y esto, a final de cuentas, yo creo que es positivo, pero al grueso de la gente no le gusta, y mucho menos en Navidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a cambiar la calificación y la aprobación por este factor. El segundo factor, que va a ser muy delicado, a lo mejor no se va a sentir en este mes, pero sí creo que para los próximos meses, si se llega a aprobar la ley de cancelación y penalización de las outsourcing, estamos hablando de que puede haber alrededor de 4 millones de gentes despedidos. Y 4 millones de gente no es una cantidad menor, es una cantidad muy, muy severa. Más aparte, las afectaciones a las empresas, porque tienen que cambiar totalmente su protocolo de trabajo y de contratación, ¿verdad? Ayer entré yo a una plática que convocó la Concanaco y el CCE y los banqueros, y hay la posible esperanza de que la ley no salga tan dura, o bien que se posponga su entrada en vigor hasta el 1 de julio del año entrante. Entonces esto permitiría buscar nuevas formas de cómo subcontratar y llevar a cabo, partiendo de la premisa, según dicen los dirigentes empresariales, de que efectivamente se ha abusado en exceso de esta forma de trabajar por las outsourcing. Pero a final de cuentas, este puede ser otro factor de deterioro a la imagen y a la calificación del presidente. Y por último, vamos a ver cómo se comporta la cuestión de las candidaturas, no solamente a nivel local. A nivel local, ya lo acabaste tú de describir, Salvador. En el caso del PAN, les confirmo que la convocatoria para llevar a cabo la elección abierta interna en todo el estado será el día 14 de diciembre. Y la elección, con una buena docena de cantidad de centros de votación en todo el estado, será el día 8 de enero. Lo más seguro es que vayan a participar cuatro precandidatos. Los voy a mencionar de menos a más. Se va a registrar Homero de Silva, sí, que fue diputado federal hace creo que 3 trienios o 2 trienios, fue diputado federal.
Es un buen muchacho, pero pues no tiene el arrastre ni tiene la presencia. El siguiente es el amigo Héctor Castillo, alcalde de ¿cómo se llama? De Santa Catarina, que tiene una buena presencia en su municipio, pero no creo que tenga una buena presencia en todo el estado. El segundo, de menos a más, lo más seguro es que sea Víctor Fuentes, el senador, quien sí ha trabajado todo el estado y tiene una presencia aceptable entre todos los neoloneses. Y por último, a Mauricio Fernández, que sigue, yo tuve oportunidad de platicar con él el viernes, el miércoles, perdón, el miércoles, y me dijo que lo está considerando seriamente, que tiene que llevar a cabo una serie de arreglos ahí de sus negocios y de su familia para saber cómo lo puede manejar. Entonces, de Felipe de Jesús Cantú, es muy probable que no vaya, o a lo mejor va a participar, pero no creo que vaya a influir en ninguno de los resultados que acabo de mencionar. Por último, en Sí por México, les platico que ayer en la noche ya se cerró las coaliciones en el Estado de México. No es un gran número, debo de confesarlo. Van a ser, lo más seguro es que sean 3 o máximo 5 las coaliciones de 20, creo que son 24 distritos federales electorales en el Estado de México. Hay otros estados que se están a punto de cerrar, pero yo les decía antes de iniciar la plática que en lo personal no creo que logremos más allá de 60 candidaturas en coalición, en 60 distritos con 60 candidatos en coalición, más aparte los 82 distritos que se ganaron en el 18. Ese es el pronóstico que estoy yo ahorita viendo. Es la película del día, la fotografía del día de hoy. Esta fotografía puede cambiar en unos días más. Y por último, debo decirles que hay ya coaliciones amarradas en 7 estados para las gobernaturas correspondientes, que son Sonora, Nayarit, San Luis Potosí, Campeche también, y me faltan 2 que no me acuerdo. Creo que Querétaro también se está manejando en ese sentido. Me falta una, no recuerdo cuál. Esto no quiere decir que cerrando esas coaliciones en las gobernaturas pueda haber coaliciones en las candidaturas a los distritos federales electorales. Esos son mis comentarios. Gracias. Compañeros, ya me uní a la... Buenos días, José Daniel. Adelante, Mónica. Sí, bueno, viendo las notas que están ocupando en las primeras planas de hoy, pues creo que lo principal es lo de la Lomelí, ¿no? Muy molesto por lo que comentaba ahorita Raúl Monter con esto de Carlos Salazar. Carlos Salazar. Y bueno, vaya, quizá ahorita eso no tenga mucho impacto sobre la población general, pero si, como dice Raúl Monter, tiene un impacto en el desempleo, pues lo tendrá, ¿no? Aunque no lo asocie. Y bueno, también esta semana vimos lo del secretario particular del gobernador, del presidente, que pues era el principal lazo, ¿no? Con la IP. Y pues como eso creo que va a afectar. La otra nota pues es precisamente esto del coronavirus, que en Nuevo León toman esta determinación de cerrar todo en fin de semana, pero no sé qué tanto nos vaya a afectar el hecho de que dieran el anuncio justo ayer en la tarde y que ahorita están abarrotados todos los centros comerciales. Creo que fue un mal timing, debían haber previsto esta situación y haber hecho una notificación con más tiempo, porque nos va a volver a pasar lo que pasó cuando dijeron que ayer no iba a haber venta de alcoholes y entonces se saturaron todas las tiendas y eso.
Y por último, lo que viene siendo la distribución de las vacunas, que queda a cargo del ejército. Y justamente se hablaba, cuando hablamos del tema de Cienfuegos, el poder que tiene el ejército en el país. Y bueno, ahora que va a estar a cargo de una situación pues tan delicada como son las vacunas y dentro de lo que es la salud, pues creo que se les otorga un poco más todavía un poco más de relevancia. O sea, al menos, vaya, si en términos de poder no es algo muy, digamos que le sume mucho, pero sí de relevancia ante la población, porque es el ejército el que va a estar yendo a hacer este tipo de jornadas. Creo que eso es importante y tendrá algún tipo de efecto en cuanto a cómo se comienza a ver el ejército, cómo comienza a llenar más espacios dentro de nuestra sociedad. Y bueno, hasta ahí el comentario. Muy bien. Quiero saludar a Paula Borrego, que nos está viendo allá desde Baltimore, Estados Unidos, y a nuestro amigo Alfonso M. Mojarro, jurista destacado del Altiplano. Tenemos a Raúl Victoria y a José Daniel como faltantes. Sí, si me permites, Adelante. Salvador. Bueno, yo quisiera hacer mención de este primer tema el que hablaste tú, Salvador, de lo de las vacunas, que es una buena noticia, y referirme al caso de México. O sea, ¿cuál es la realidad del escenario mexicano? La verdad no lo alcanzo a dimensionar. Es decir, se ha hablado mucho de varios laboratorios o de varias vacunas que están por ya confirmarse, en México, pero insisto, no lo tengo claro, y no lo tengo claro por dos razones. Primero, no hay una previsión presupuestal, es decir, no en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, no existe un recurso que esté asignándose a este propósito. Y luego, otro tema ya se refiere básicamente a la implementación del proceso de vacunación. Es decir, yo siento que en el ánimo de la gente hay muchísimo escepticismo y no creo que de la noche a la mañana vaya a desaparecer con respecto a las instalaciones del sector público para que ahí sea pues impartida la vacuna. O sea, este es un tema que yo siento que tendrá que tratarse seriamente, porque si bien es cierto que se dice que está esta vacuna ya por hacerse pública, ya la seguridad de la misma para México, pues el tema de aplicarla, pues va a estar realmente muy difícil. Y bueno, luego también quiero referirme a esto que mencionaba mi tocayo Monter, respecto a las declaraciones del presidente hoy en su mañanera, y de esta, pues digamos, preocupación sobre la realidad de la Ciudad de México. Y bueno, esto nos debe dar una señal de alarma de que si el presidente está tocando este tema, pues es de que verdaderamente la realidad de la capital es de condiciones graves, por decirlo menos. O sea, yo siento que el hacer mención de este tema a mí me hace pensar que definitivamente la situación está siendo verdaderamente crítica. Y bueno, en esto de las cifras, de que hablaba de lo del outsourcing, de lo que se prevé que pudiera ser el desempleo, si esta iniciativa se llega a aprobar en los términos que está presentándose, de los 4 millones de empleos, pues vuelvo otra vez a hacer mención del presidente. Es decir, en esto de la insensibilidad de las cifras, pues es verdaderamente, pues no sé ni siquiera cómo calificarlo. En esta semana se habló de que 1 millón de empresas, lo mencionó el INEGI,
1 millón de empresas, y se entiende que básicamente de las pequeñas y microempresas tuvieron que cerrar en este año, y esto es verdaderamente catastrófico, por utilizar un término. Y bueno, a uno el comentario también, o el señalamiento que hizo el director mundial de la Organización Mundial de la Salud, de que pues muy elegantemente le dijo al gobierno mexicano que tomaran en serio, y esto no fue más que motivo de burla de parte del subsecretario Gatell. Y vuelvo a insistir, es decir, qué tan sensible es el presidente a este tipo de señalamientos, este tipo de cosas. Pues la verdad, yo no tengo ni la más remota idea. Sí, por un lado, repara en esta situación crítica de la Ciudad de México, pero este otro tipo de información, pues no hace absolutamente ninguna mención. Y bueno, también en el tema de las coaliciones, pues simplemente me referiría a lo siguiente. O sea, a mí me llama muchísimo la atención que una de las coaliciones emblema, y que la opinión pública nacional estaba esperando que se pudiera concretar, era el Estado de Nuevo León. ¿Por qué? Pues porque aquí surgió Sí por México, aquí se da un ascendiente, digamos, muy importante desde el punto de vista de la cultura política, y bueno, que no se haya concretado nada, yo creo que es un mal ejemplo para otras entidades, y en particular me refiero a las diputaciones federales, a las posibilidades de hacer coaliciones en un gran número digamos, de candidaturas para diputaciones federales. Entonces, ¿qué tanto vale la pena seguir hablando de ese tema de coaliciones? Esta es una pregunta que dejo así en la mesa. No lo tengo muy claro, y esto sería lo que yo mencionaría. Muy bien. José Daniel, adelante. Pues bueno, compañeros, voy a hablar de dos cosas. Un tema es la novela de Morena que está ahorita. Tatiana Cloutier va a dar una conferencia de prensa a la 1 de la tarde, después de que Poncho Romo renunció apenas ayer y hoy terminan los registros a la gubernatura. Yo no dudo que esa señora desquiciada quiera anotarse a la interna, nada más por puro despecho. Las mujeres son muy interesantes, su comportamiento. Son amigas hasta que algo se les atraviesa en medio que ambas quieren. Mucha sororidad. José Daniel, en la política en general. Mucha sororidad y feminismo hasta que hay intereses ahí que ambas personas quieren. Esa es la primera. La segunda es que creo que el doctor Manuel de la O es un imbécil, es un incompetente, es un retrasado mental, con estas medidas que están poniendo. Yo creo que el Bronco y todo su gobierno de ineptos es lo peor que le ha pasado a este estado. Yo quiero decir lo siguiente, y lo voy a ligar con el tema político. Yo no creo que la plataforma de Sí por México, lleno de incompetentes, homosexuales, sodomitas, del PAN y del PRD y todos esos, vayan a arreglar algo cuando aquí en Nuevo León tuvieron la oportunidad de sancionar al Bronco de manera ejemplar y dar ejemplo a nivel nacional, y ahorita fíjense lo que está pasando. Nadie ha dicho nada acerca de los cierres de los supermercados porque todos están en la nómina del Bronco. No existe oposición en este estado. Esa plataforma de Sí por México no te van a arreglar ni un bache, no sirven para nada, son puro incompetente, parásito del sistema, no sirven para absolutamente nada. Precisamente por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador va a seguir fuerte a pesar de todos sus errores, a pesar de todas sus incompetencias, porque los del otro lado son todavía más incompetentes. Raúl Monter, fíjate, te faltó decir algo que el mismo Mauro Guerra, el padrote ahí del PAN, dijo ayer por la mañana, que Luis Donaldo Colosio probablemente va a entrar a la contienda. Fíjate qué interesante, el partido de la vida conservador, de las buenas tradiciones, se ha convertido en una madriguera de pervertidos, ahora con Luis Donaldo Colosio, un personaje que apoya el aborto, que apoya el feminismo radical, que apoya a los migrantes. Ahora eso se ha convertido el PAN en una madriguera de incompetentes y pervertidos sexual. Es como Sodoma y Gomorra, Raúl. Es una porquería de partido.
Tú, es más, me atrevería a decir, Raúl, que tú eres lo más honrado que hay en ese partido. Oye, eres el miembro más... una tecate a don José Daniel, por favor, yo la pago. Oye, Raúl, eres el hombre más honrado ahí, bien intencionado que hay en ese partido. ¿Cómo es posible que hayan dejado de lado todos los valores que algún día hicieron grande ese partido? O sea, te voy a decir algo, a mí me gustaría ver a un candidato del PAN como candidato, porque habría una señal de congruencia. Oye, ¿cómo es posible que en Tlaxcala, fíjate, en Tlaxcala, hablando de este tema de las coaliciones, en Tlaxcala se unieron con el Partido Socialista Estatal para pelear contra, cabrón, el socialista? O sea, estás diciendo que AMLO es lo peor del mundo. Y fíjate las contradicciones. Se la pasan diciendo que AMLO es un dictadorzuelo y todo, nada más que el único que ha tomado medidas dictadorzuelas son los gobernadores de la Alianza Federalista, cerrando supermercados, asfixiando la economía. Oye, no tiene pies ni cabeza el tema de los supermercados. En serio, yo me pongo a pensar, ¿qué creía Manuel de la O al anunciar en un jueves por la tarde que sábado y domingo iban a estar cerrados los supermercados? ¿Qué iba a pasar? Y nadie dice nada y nadie le reclama nada. ¿Por qué? Porque todos le están lamiendo las botas al Bronco y nadie quiere quedar mal con él. ¿A qué voy con todo esto? No hay oposición en este estado, Raúl. Todos se van para arriba queriéndole tirar al presidente. Es válido, pero aquí en el estado tenemos problemas locales mucho peores que el viejo ese que está allá en el palacio de allá de... Nada más para puntualizar lo que estás diciendo. ¿Qué va a pasar? Bueno, ya sabemos, los supermercados se van a atiborrar. ¿Qué pasa si se atiborran los supermercados? Pues más contagios. Sí, no, totalmente. Y el problema es que no hacen caso a sus mismos números. O sea, los números son claros. Los supermercados son probablemente donde más se respetan las medidas de sanidad. Llegas y te toman la temperatura, te echan gel antibacterial y te obligan a que traigas una mascarilla. ¿De dónde están sacando su lógica de que hay que cerrarlos para que... O sea, es algo completamente insensato e irracional. Mientras, fíjate lo paradójico, mientras que las personas que hayan rentado un lugar para una boda, para este fin de semana, previamente contratado, no hay problema, lo pueden realizar. Oye, pues entonces estamos ante un gobierno de incompetentes. A mí me gustaría saber dónde están todos los precandidatos dónde están los precandidatos a la gubernatura ahorita tomando postura sobre eso. Los diputados locales, los diputados federales, ellos ya se están esperando a ver dónde chingados se van a ir con el aguinaldo que les va a tocar, de 320,000 pesos por cabeza. Ese es el problema, Raúl. Y mira, te voy a decir algo, si no se ponen pilas en el PES, los vamos a barrer. Yo voy a alimentar el radicalismo en ese partido conservador de lo que es el verdadero neolonés, no un montón de pusilánimes ahí pervertidos como el PAN, el PRI, el PRD. ¿Qué es eso, hombre? ¿A qué hemos llegado, señores? Les voy a decir algo y con esto cierro, Salvador. Termina, José Daniel. No. Con esto acabo. Salvador, tú sabes sí, que el político más respetado de este estado es Alfonso Martínez Domínguez, por autoritario, represor y porque buscaba el orden a costa de todo. Yo creo en esas ideas, creo que si no se aplica la ley parejo a todos esos malnacidos que están en el poder y en general, este estado se va a ir a la basura. Muy bien, por alusiones genéricas y por alusiones personales. Adelante, Mónica. Bueno, solamente hablar un poco. El problema es que cuando se hace una crítica, y se quiere hacer una crítica a algo que es razonable, pero lo llenas de una homofobia irracional, pues pierde peso tu crítica. Y lo llenas de una misoginia y de una homofobia que tal pareciera que lo que más te molesta es la sexualidad que ejercen otras personas, que creo yo que no es sobre ti. O sea, tu crítica pierde peso. Es cierto lo que está diciendo, sin embargo, en otros temas ahí, entre todas sus fobias, es cierto esto de que lo mencioné yo, que avisé el jueves, y no solamente eso, o sea, el día de ayer platiqué con una persona que a estar, y hay fiestas que se están realizando con rentan casas mínimo 500 personas.
y está nadie con cubrebocas, nadie, y esta persona bueno, me dice, seguramente deben tener algún acuerdo, porque es imposible que tú escondas una fiesta de 500 personas. Pero la ganancia de esas fiestas que te cobran un cover de 400 pesos por persona, más que el consumo y todo esto, pues es mínimo 1 millón de pesos por noche. Y esas fiestas pues no están, o sea, vaya, están haciéndose en la clandestinidad, pero una clandestinidad que difícilmente, o sea, no, podría no ser detectada, o sea, que difícilmente puedes pensar que no hay alguien haciéndose tonto ahí. Y así de esa forma hay muchos otros eventos. Tengo una amiga dentista que le llegó un muchacho que me dio COVID por segunda vez. Pues, ¿dónde andas? No, pues en las fiestas. O sea, ese tipo de eventos se siguen realizando, se siguen permitiendo, pero seguramente hay algún tipo de arreglo y como no están dentro de los parámetros, o sea, no son los que están regulados y que pagan impuestos y que están, como le contestó Best Buy a Salinas Pliego, ¿no? Cuando dijo, pues México es difícil y todo esto, y contestan, bueno, sí, es que a nosotros sí nos tocó cumplir con todas las regulaciones que pone el país. Y cumplir con todas las regulaciones te hace las cosas muy difíciles. Hay quienes, pues, hay a quienes no obligan a cumplir con todo y pues pueden sobrevivir. Esa respuesta es muy importante porque en México las leyes prácticamente son incumplibles. Sí. Raúl Monter, pues, por alusiones personales. No, yo no me siento aludido, hombre. Y menos con una explicación. Las explicaciones que dio José Daniel, espero que me esté escuchando, porque se me hace que quita la pantalla y se va a otro lado. Es como una olla de tamales. Lo que hace José Daniel es dar expresiones con el tamal de chile, de pollo, de frijol, de carne de res y de todo lo demás. No tiene ninguna congruencia, no tiene ninguna estructura. Y además ya aquí Mónica lo explicó mucho más. Raúl, preciso y concreto. Tienes razón. Me equivoqué. Porque yo no entendí absolutamente nada. Nomás cuando me echaste porras que soy el más decente y el más guapo y el más buena gente del PAN. Lo demás, perdóname, no te entendí nada, absolutamente nada. Entonces, yo prefiero no contestar a cosas que no entiendo, ¿verdad? Respecto a lo que decía mi tocayo Raúl Victoria, de que sí por México falló aquí en Nuevo León, pues debo decirte, tocayo, y me extraña tu pregunta, porque si alguien está enterado de cuáles eran los objetivos y los alcances de Sí por México, eres tú. Sí por México, en su estructura, en sus objetivos y en su misión, nunca habló de las alianzas a nivel Estado. El objetivo son las coaliciones, exclusivamente en los distritos federales electorales. Nada más. Y en todos casos ahí donde algunos estados quisieran que participáramos o pudiéramos hacerlo, lo haríamos. Pero nuestro objetivo nunca fueron las coaliciones en los 15 estados donde va a haber candidatos a gobernadores. Esa es mi respuesta. Oye, me hiciste recordar, Raúl, me hiciste recordar los juegos de fútbol americano cuando hay faltas por un lado y por el otro, sí, y entonces dice el árbitro, penalty decline, y luego hacen un signo que también es muy nacional, dice, no hay pedo. Oh, sí, no tiene caso, Chiva. ¿Verdad? O sea, pues te echó por un lado, pero luego te echó una floresota, pues bueno. No, hombre, es más, ya la tengo aquí con todo y maceta. Compañeros, hemos llegado a la primera parte de esto. Que vamos a cerrar, pues, con una segunda ronda que yo les pido, pues, que sean muy concretos. Sí creo, pues, que el riesgo, como decía Raúl Monter, el riesgo de que el presidente se desplome siempre latente, ¿sí? Porque siempre hay esa posibilidad. Y una de las grandes, incógnitas es por qué el presidente, si las cosas no están bien, mantiene esa popularidad. Y bueno, pues hay muchas explicaciones, pero
siempre es una posibilidad, siempre está la posibilidad presente de que de pronto, pues un poco la gente pierda esa tolerancia, ¿sí? Y pierda esa idea, pues, de responderle al presidente por el apoyo que está dando. ¿Sí? A mí me parece que esto de darle 11,000 pesos a las personas que han muerto por COVID es una forma que sigue en la misma línea de comprar voluntades, ¿sí? Y siento pues que es interesante cómo una persona que se pasó toda su vida denunciando eso, planteando que iba a combatir eso, llega y si esa hipótesis es la adecuada explicación a la interrogante que antes hice, pues resulta que está sosteniéndose utilizando lo que toda su vida criticó. Y a final de cuentas eso pudiera traer alguna consecuencia. Pero por lo pronto, bueno, siempre está esa posibilidad. Siempre que yo veo los datos, pues veo que salió y pues no deja de sorprenderme que se mantenga en esa situación. A veces pienso que, dado que nuestros psicólogos sociales están muy metidos en sus SNI, ¿no? Y hacen investigaciones y las publican para que les paguen un poco de dinero más. Y no abordan problemas que para mí son muy importantes. Una pregunta fundamental es esa. ¿Por qué se mantiene la popularidad de alguien? ¿Por qué gana alguien que propone cosas que no desea la mayoría de la gente? O sea, la situación paradójica de lo que vivimos o de lo que hemos estado viviendo requiere explicaciones científicas, pero mientras estas llegan, yo a veces pienso que lo que nosotros vivimos en México es un fenómeno parecido a cuando una muchacha se encapricha con alguien, ¿sí? Que no es lo más adecuado, pero se encapricha y se casa, pues. Y hay un coro de familiares, de amigos que le advierten, que le dicen que no es lo más conveniente, como hay un coro de intelectuales y de personas que están señalando pues que las cosas no están bien, etcétera. Y la muchacha se encapricha. Entonces, quizás si encontráramos alguna forma de desencaprichar a una dama, ¿sí? Y yo la verdad, la que pienso es simplemente déjala, ya no le digas nada, para que solita llegue a la conclusión de que tomó una decisión equivocada y actúe en consecuencia. Porque entre más estamos señalando que se equivocó, que es un poco eso que vemos en las redes de gente que se atreve equivocada y absurdamente a reclamarle a la gente que votó por López Obrador, algunos a decirles, pues a insultarlos incluso, cuando es un derecho pues que tenemos todos de votar, y si votamos de un modo que no resultó, pues ni modo, ¿sí? No podemos reclamarle a nadie por el voto que haya ejercido o por la intención de voto que tenga. Entonces pienso pues que en la medida en que esas críticas se den, pues la gente se va a mantener una parte con la esperanza de que efectivamente las cosas sucedan. Sí, pero otra parte simplemente por no quererle dar el gusto a sus amistades, a su entorno social que lo critica, de reconocer que se equivocó. Entonces, bueno, vamos a ver, sí, es realmente fascinante lo que está pasando en el país. Pasamos a la última ronda. ¿Quién quiere iniciar? Yo nada más quisiera apuntar que ojalá efectivamente la opinión pública se comporte como la muchacha que se aferra con un muchacho, ¿no? Porque generalmente el caso que vemos es que finalmente se dan cuenta y no se comporte como un muchacho que se aferra con la muchacha que todo el mundo le dice que no, que porque es coscolina, que porque es esto, que porque es lo otro, porque esos ahí se quedan. O sea, les diga lo que les diga, están humillados de mandilones, de cornudos, de todo, pero ahí se quedan, porque el ego y el orgullo no les hace reconocer su error. Entonces, ojalá sí se trate de una muchacha, porque las muchachas sí eventualmente razonan. Ajá. Bueno, vamos a ver qué sucede. ¿Quién quiere empezar para cerrar esta mesa, compañeros? El último comentario. Bueno,
me gustaría compartir con ustedes lo siguiente. Estoy participando con... a mí me gusta participar en grupos y que sean creativos y que tengan la capacidad para llevar a cabo cosas innovadoras y cosas nuevas. El día de ayer se presentó el primer documento que se llama la presentación de la ley de la reconstrucción de la economía nacional. Este documento tiene fundamentos jurídicos constitucionales, ya que la economía no puede estar solamente en manos del gobierno, sino de acuerdo a la Constitución debe y puede estar en manos del Estado, y el Estado lo somos todos. Esta iniciativa tiene la capacidad de poder definir con toda precisión cuáles son los temas económicos puntuales que hay que atacar, y hay que hacerlo ya, con y sin el presidente. Como yo les decía ayer, pues lo más seguro es que va a ser sin el presidente, ¿verdad? Porque él no va a aceptar que lleguemos ahí un grupo de personas, algunas muy distinguidas y otras como yo no tanto, y le digamos que el Estado somos todos, ¿verdad? Pero a lo que voy es a lo siguiente, y eso es algo que platicaba yo con Salvador hace algunos meses o semanas, donde yo sigo observando que hay una gran movilización ciudadana en diferentes aspectos, con diferentes visiones, con diferentes tópicos. Y ayer me sorprendió porque estuvieron participando gentes que yo ya prácticamente había borrado del radar. Yo ya no los ubicaba. Muchos de ellos, pues sí, ya gentes de la tercera edad, pero muchos de ellos también son empresarios cincuentones, sesentones, y otros no, son catedráticos, académicos. Entonces, yo quería compartirles esta idea, y si me lo permiten, voy a hacerles llegar al WhatsApp personal el documento para que ustedes lo vayan conociendo. Es el primer borrador, no ha sido aprobado, hubo una serie de sugerencias y modificaciones, pero sí me gustaría que ustedes lo conocieran, y a lo mejor la semana que entra lo podemos rebotar, lo podemos discutir un poco, y que ustedes me retroalimenten, y si quieren participar son bienvenidos. Gracias. Muy bien, excelente. ¿Quién sigue para ir concluyendo, compañeros? Ernesto Cerda, ya terminaste de romper todo el archivo. Es que terminamos un estudio con respecto a las inversiones del próximo año, y la verdad, tenemos que entregarlo hoy a las 11, y estoy tirando lo que ya no sirve. Vienen cosas muy buenas. Estamos apalancados en las 12 propuestas que hizo Andrés Manuel y un grupo a una serie de gentes que jalan con él para ver si puede reactivarse la economía. Nosotros somos muy, muy congruentes y le dijimos, bueno, pues hasta no ver, no creer. Por lo pronto, pues ahí están las informaciones, ahí están los datos, ahí están las propuestas. Nosotros dijimos, nosotros protestamos, pero también proponemos. Entonces, estamos en desacuerdo con esto y esto y esto. ¿Cómo podemos modificarlo o paliarlo? Pues de esta manera. Y entonces nos mandaron un montón de documentos. Estoy tirando lo que ya no, una serie de ideas que no fueron consensadas por el grupo de nosotros. Entonces, pues a romper todo, porque más vale, y aquí pasa una máquina que le hace tiritas por aquello de no te entumas de quiénes fueron los que dijeron. Porque a lo mejor, como un castigo divino, tú, Raúl, y tú, mi amigo Dani, les cae un puesto público, por ahí se rumora que van a tener chamba y buen aguinaldo, o sea que no lo dejen ir, ya son las últimas oportunidades que les vamos a dar. Muy bien.
¿Quién sigue, compañeros? Aunque sea para decir adiós. Bueno, como se han mostrado los datos, los movimientos de los números, no espero que haya mucho menos para decir. Creo que en diciembre la gente está un poco más concentrada en otros temas y casi siempre como que el tema político se mantiene más o menos igual. O sea, no espero yo que haya, en esto de las predicciones que hacemos, que haya grandes sobresaltos en lo que queda de diciembre, porque la gente está en otros temas. Nos pasa lo mismo que nos pasa con la gente que tiene escasos recursos y que aprueba las cosas porque tiene la cabeza en otro lado. Creo que llegando a diciembre, no solamente porque estén organizando algo, sino porque, o sea, hay datos de que la gente se comienza a poner nostálgica, ¿no? Que hay depresiones, que hay este tipo de cosas. Entonces, pues una persona en este estado de ánimo no está en un modo crítico, ¿no? En un modo de... Entonces, yo pienso que vamos a terminar el año igual que como estamos viendo los números ahorita. No creo que haya grandes cambios y que empezaremos a ver quizá los resultados de lo que está sucediendo ahorita hasta enero. Yo estoy de acuerdo con eso que comenta mi hija. Raúl Victoria, para despedirnos, ¿qué nos dejas? Bueno, me llama la atención esto que mencionaba mi tocayo de este proyecto que tienen en mente. Y bueno, yo soy un ferviente partidario de convocar a la ciudadanía verdaderamente por todos los medios posibles en este objetivo de reconstrucción nacional. O sea, tenemos que hacer el trabajo definitivamente que no está haciendo el gobierno. Y creo que en esto el papel de las organizaciones empresariales es fundamental. Y debo decirlo con un cierto dejo de tristeza o de decepción. Lamento muchísimo que no hayan tocado este aspecto tan sensible de cómo verdaderamente entrar en este plano de sacudir a todos los sectores alrededor de esta realidad tan dramática que estamos enfrentando y que seguramente seguirá haciéndose cada vez más crítica. Esta es una parte que sí, pues quería yo tocar y bueno, yo encantado de sumarme a esto después de que mande el documento y tocayo y hacer mis modestas aportaciones con muchísimo gusto. Sí, yo creo que a veces es difícil entender la actitud de algunos compañeros, pero creo que sí, efectivamente, el tema económico está tocando un punto. Por una parte, en los sectores más complicados, el dinero que están recibiendo de manera directa, ahora con este último que mencionamos hace rato de darle a la gente porque alguien murió, eso pues está de algún modo comprando un poco sus conciencias, pero hay gente que en su labor profesional está teniendo las mayores utilidades que en su vida haya tenido. El ámbito hospitalario está cobrando cantidades exorbitantes bajo el pretexto de que por el riesgo que se está corriendo, ¿sí? Y en otras industrias, Robert Reich, que es un personaje muy importante en Estados Unidos, autor de un libro muy, muy bueno que se llama El trabajo de las naciones, y que fuera secretario del trabajo con Bill Clinton, ha estado insistiendo mucho en esto. Él trae un cálculo de que durante esta época de la pandemia se han ganado las cantidades más exorbitantes empresas como Amazon, sí, como Walmart, y no solamente han llegado al extremo pues de ganar cantidades ya no millonarias, billonarias, sí, en este periodo, sino que las condiciones de trabajo en las que tienen a sus trabajadores, a sus empleados, sí, no empatan con la riqueza exorbitante que ellos han estado teniendo. Esto está moviendo la idea, pues, de que debería de evitarse que se den ese tipo de concentraciones de riqueza, que es lo que estamos viendo de manera bestial.
Entonces, pues tenemos sectores que tienen esa condición de que les está yendo mejor que nunca ahora, ¿sí? Porque pues hay gente que está requiriendo de manera imperiosa una serie de productos que ellos los hacen. Pero aparte de eso, hay un sector grande que ha estado equilibrado en su vida económica porque son pensionados, porque tienen ingresos fijos y están tranquilos. Y como no se ha alterado todavía lo que les podría doler, aunque Ernesto ha estado planteando de que sí, los precios han estado aumentando, yo creo que en términos generales se ha mantenido la inflación en un cierto nivel y esa gente no le afecta de manera fuerte. Entonces están viendo que se está incendiando el país, pero a ellos todavía no les llega la lumbre a los aparejos y tienen esa actitud todavía un poco filosófica. Sí, y eso se da, creo que en todo el ámbito nacional, porque también hay empresarios que están un poco en eso, por alguna motivación de lo que hemos estado comentando, pero sí se da ese fenómeno. Es un poco, pues, la analogía de la ranita que echan al agua y le van calentando, va subiendo la temperatura de manera gradual, ¿sí? Ya para cuando quieran reaccionar algunos, pues ya no habrá forma. Pero la mortandad en esos tiempos de morir, pues, es terrible. La mortandad de gente, la mortandad de empresas y todos los problemas derivados de una crisis económica nos va a traer problemas sociales, de seguridad, de todo orden. Sí, se ve un panorama muy difícil para el país y en consecuencia, pues, para el gobierno. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Ernesto Cerda, adelante. Bueno. Habilítate, por favor. Si quieren, me adelanto a Cerda porque ya me tengo que ir. Adelante, compañero. Adelante, compañero. Yo lo que tengo que decirles es que los políticos mediocres que tenemos en la actualidad, de todos los partidos, no saben leer los tiempos, ignoran la historia, ignoran los ciclos de los cambios sociales. La última vez, que hace aproximadamente también un siglo, más o menos, se empezaron a gestar fenómenos como la Revolución Rusa, el nacimiento del Partido Nacional Socialista, la aparición de personajes como Stalin o como el licenciado pintor austriaco Adolfo Hitler. No están sabiendo leer los tiempos, donde la gente no quiere sus discursitos de amor y paz. Quieren ver que los culpables de su desgracia y su miseria económica paguen las consecuencias de haber atropellado tanto a la ciudadanía. Si las plataformas como Sí por México o el PRI, todos piensan que van a poder recuperar el poder con un discurso debilucho, pusilánime, que raya en lo grotesco, pues les quiero decir que no. Yo por mi parte voy a estar contribuyendo a fortalecer una plataforma que hasta este momento es probablemente de las últimas plataformas que quede para hacer un cambio real. Yo voy a plantar un cerillo para que se convierta esto en un incendio y que todos los culpables de esta gran miseria económica, Salvador, paguen de una vez por todas. Alguna vez lo dijo Bill Clinton en la campaña presidencial contra la reelección de George Bush: "It's the economy, stupid". Muy famosa frase, ¿no? Déjate de cosas, güey, es la economía. Si tú no arreglas la economía, puedes echar discursos de todo y no vas a arreglar nada. Yo veo peligroso el escenario porque me remonta a la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la situación económica que se daba en todos los países involucrados en la Primera Guerra Mundial. No había un estado de ánimo bueno, no había una buena economía, pero sí había la necesidad de tener un líder fuerte, señores, en los diversos espacios. Yo aspiro a ser ese líder que devuelva la esperanza a la gente, pero que sea congruente, que tenga mano dura y que no ande con... Miren nada más, en últimos días, lo más relevante en medios de comunicación internacionales fue que una actriz mujer se reconoce ahora como hombre, que se llamaba Ellen Page y ahora se llama Elliot Page. Eso es lo más relevante. ¿Ustedes creen que eso le importa a la gente? No nos importa, señores, no nos importa, ¿sí? Raúl, y lo repito y cierro esto, la plataforma Sí por México es una porquería, pero tú eres esa flor en medio del pantano que puede... Nos vemos, señores. Un saludo. Muy bien.
Ustedes no recuerdan estas cosas, pero los que tenemos algunas décadas ya de existencia vivimos la época de las radionovelas, ¿sí? Y había una radionovela que me ha hecho recordar esto último que dijo José Daniel, porque empezaba la radionovela con una voz que decía, Alicia, Alicia, y luego una voz ya más acá sensual decía, una flor en el pantano. Ay. Bueno, ese es el compañero Raúl, sí. Muy bien. ¿Quién nos falta para cerrar, compañeros? Le di chance a mi... Ah, es cierto, es cierto. Fíjate que le voy a cobrar regalías porque está utilizando la frase así es, de la chispa surge la llama. Se ve que le falta leer un poquito más. Pero bueno, le voy a cobrar regalías. En el caso del por qué las cosas, cuando vemos tus datos de la opinión, creo que la gente que está ahorita en el gobierno tuvo una experiencia fundamental en cómo manejar a la gente. Yo recuerdo que cuando estaba el PRI en su apogeo allá por la época de Díaz Ordaz y de Echeverría y todo, se veía lo mismo, la entrega de dineros, el manejo de Conasupo, una serie de dávidas que daba. Y yo recuerdo que la oposición decía, no, es que esto es la compra del voto, pero jamás pudieron entender el discurso, el sentido y la emoción de la gente. Por eso seguían ganando las elecciones. Es más, hubo un caso en que ni siquiera hubo candidato en contra cuando jugó López Portillo, ni siquiera el PAN pudo, en su época que era el opositor fundamental, no lanzó. Esto viene a ser porque al analizar lo que están haciendo las gentes de la 4T, vemos que están haciendo la simulación de los grandes números. Sustituyen la realidad que es inapelable por números cuyo juego de anticipación dan ellos. Entonces tú ves cómo de un momento a otro la táctica es la simulación de los grandes números. Y eso lo hacíamos, no sé si te acuerdas, cuando te aventabas aquellos informes del presidente de la República que daban 6 horas y 5 horas y te atiborraban de números y más números, la gente no le entendía. El otro sentido que va con lo que está sucediendo con la hermana del presidente y algunos familiares es lo que hacía el PRI o el sistema de aquella época en enmascarar lo personal. O sea, se transfieren los motivos privados a motivos públicos, pero se hace una justificación de lo personal y eso lo están haciendo. Acuérdate los grandes negocios que hacían, en el caso de Raúl Salinas de Gortari, con Conasupo, o sea, los hermanos y las hermanas y la parental. ¿Y qué te voy a decir de los hijos de la vicepresidenta de México? Entonces, en la época de Fox, a Martita. Entonces, es parte de lo que ellos aprendieron de eso. Y la otra es el transvestismo de valores. O sea, los valores hoy, lo que hace el presidente es dar un decálogo, pero de ese decálogo que da, pues la verdad no se pone en práctica. Entonces, es parte de ese transvestismo de valores que tenías cuando yo recuerdo que Díaz Ordaz en un discurso memorable dijo, aquí está mi mano tendida, está en sus manos y ustedes no. Y la tendida que nos dio fue la matanza el 2 de octubre. O sea, ese es el transvestismo de valores. Y el caso de la coartada de los intereses generales. O sea, primero los pobres, y en su momento el PRI también lo manejó. Primero los pobres, los desposeídos. Y cuando en la época de Miguel de la Madrid se abandonó ese discurso, esa ideología, esa comunicación que era fundamental para el pueblo, pues empezaron a perder elecciones. O sea, y también lo que están haciendo es la creación de un adversario. Los mensajes que lanzan buscan la construcción que figura la necesidad de tener adversarios para destacar mejor lo que está pasando en el gobierno. Siempre habrá un adversario al cual echarle la culpa de las cosas que están pasando. Y la simulación de los espacios políticos es algo que nosotros veíamos en el PRI. No sé si te recuerdas, que comentamos tú y yo, que cuando estábamos en la Secretaría de Organización como asesores en manejo organizacional, decíamos,
con la gente que tomaba quiénes iban a ser los candidatos a regidores, de pronto salía Panchita, la de la colonia Fomerrey 14, y salía don José, que era el de la tienda de Fomerrey, no sé qué. Entonces, la gente decía, si este camarada llegó a ser regidor, yo también puedo ser. Y ahí viene la famosa tómbola de nuestro amigo Andrés Manuel. Entonces, creo que están siguiendo esta simulación de espacios públicos a través ahora de las encuestas, que como dijo un amigo mío, que no quiero decir su nombre, dijo, si la encuesta es ficticia y válida, va a ganar Clara Luz. Y si es derecha, también va a ganar. Hago honor a no decir su nombre para evitar que me cobre regalías. Entonces, yo creo que no han podido descifrar el mensaje y la capacidad que tiene esta gente que tiene mucha experiencia en el manejo de cuestiones políticas. Y ese es el problema. La gente está pensando como pensaba la gente de Carlos Salinas de Gortari y la gente de Zedillo. Por eso se le hizo bolas el engrudo a Carlos Salinas con la muerte de dos dirigentes, de su candidato y del secretario general del partido. O sea, cuando pierdes el sentido de la realidad y generas una circunstancia mágica, pues la realidad te despierta. Yo creo que necesita la oposición cambiar el sistema, cambiar su mensaje y ligarse más con lo que la gente quiere. Dices tú, están recibiendo dinero, ahorita quien reciba esa cantidad de dinero es una lana que te va a servir. Y si los 2.600 pesos que te entregan, pues no entienden que es parte para tener cuando menos 15 días para lo necesario, pagar la luz, pagar el agua. O sea, son cosas que la gente desde una perspectiva muy general, desde arriba, no lo entiende porque tiene todo. O sea, ellos no saben lo que es una angustia de no tener para pagar el gas y pagar la luz porque te la van a cortar. O sea, la mayoría de la gente que está en la oposición tiene condiciones diferentes y por eso no entiende y ve con bastante desasosiego que Andrés Manuel siga teniendo una buena calificación. Pues métanse con la gente, métanse lo que piensa la gente, no lo que publica el periódico, lo que publican ustedes en redes, métanse con la gente para que vean qué es lo que tienen en mente. Esa es la idea fundamental. Y por último, decirles que en el caso concreto de la O, el día de martes terminamos un proceso para llevar a juicio político a de la O, porque consideramos que está generando un problema grave del Estado. O sea, no basta con quedarse con la denuncia, porque es muy bonito echar pestes, pero no hacer nada. Yo creo que se requiere que haga explicaciones de lo que está pasando. Los restauranteros platicaban ayer conmigo y me decían, ¿qué puedes hacer? Y pues es que son estupideces. O sea, nadie me ha podido demostrar que en el caso de las reuniones familiares se contagien. No veo estudios, no veo consecución, no veo seguimiento. Entonces, pues es como decir, no, pues se contagiaron porque la divina providencia lo permitió. Me parece que están dando palos de ciego, creo que están apanicados y que ya no encuentran cómo sacarle. Y eso de avisar un día antes de que vas a cerrar es la peor torpeza como un dirigente en el caso de... Pues ahí dejo el hecho de la necesidad de congraciarse más con el pueblo y dárselo. Y con respecto a lo de nuestra amiga Tatiana, pues está interesante. A la 1 tiene una conferencia de prensa y si quiere inscribirse tendrá que tomar el avión de volada porque a las 6 se cierra el registro en la Ciudad de México. Bueno, compañeros, ya nos vamos. ¿Hay alguna cosa que se les haya quedado en el tintero? ¿Nada? Pues espero que esta semana sea igual de interesante que las anteriores. Nos vemos el próximo viernes. Les mando un abrazo y a los amigos que nos están viendo ahorita o después, nos van a ver por Facebook. Les mando un saludo muy afectuoso. Y pues ya estamos al final de esto. Lo más trágico es que el final sea cuando uno tenga el problema grave. Sí, ojalá que nos cuidemos mucho y que estemos aquí ya de nuevo en el Ambassador, en una mesa grillera presencial, pero la vida no va a ser ya igual. Entonces la mesa grillera tendrá que tener dos versiones, una presencial y otra de este modo para no
excluir a la presencia, sí, de amigos como el compañero Victoria, ¿sí? Entonces, nos vemos, compañeros. Hasta la otra semana. Luego, que tengan buen fin de semana. Igualmente. Si van a ir a Soriana, vayan ahorita porque se va a llenar en la tarde. Yo ya tengo mi refrigerador lleno de cervezas. Ya, Chivi anunció que cierra hasta las 11:30 hoy. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ya está. Que ya en Amozoc, ¿a qué hora cierran, tocayo? Le pregunto a Raúl Victoria que en Amozoc, ¿a qué hora cierran? No, los ricos tienen abierto siempre. Los ricos siempre tienen abierto. Ya no hay. Exactamente, tenemos las 24 horas. Eso. Bueno, al Oxxo, váyanse al Oxxo, acuérdense, quedan los Oxxos y los Super 7. Buen sí, negocio para FEMSA. Eso, no dejen de verlo, es buen negocio. Claro. Bye. Bye, mijo.